FARC y ELN ya no son la mayor amenaza terrorista en Latinoamérica. Gabinete en Pleno presenta renuncia protocolaria al presidente Santos. Alerta en La Guajira por paso de onda tropical Don. Súbito aumento del nivel del mar en Magdalena. Medidas especiales para evitar propagación de la aftosa. Sorprende hallazgo arqueológico en obras del Metro Cable en Ciudad Bolívar. Arranca huelga general en Venezuela contra el presidente Maduro. Rigoberto Urán ya es segundo en el Tour de Francia. Urán, que empezó en el puesto 95, sueña con vestir la camiseta amarilla del líder. Buenas noches. Estados Unidos ya no considera a las FARC y al ELN como la mayor amenaza terrorista en América Latina. Así quedó plasmado en el más reciente reporte de terrorismo en el mundo, presentado hoy por el Departamento de Estado. A diferencia del informe del año pasado y por primera vez en los últimos 16 años, el gobierno de Estados Unidos descarta en un informe oficial sobre terrorismo a las FARC y al ELN como la principal amenaza en el hemisferio occidental. En el reporte anual sobre terrorismo presentado hoy por el Departamento de Estado en el capítulo de Colombia, el gobierno estadounidense rebaja la alarma respecto a las guerrillas colombianas debido a la aprobación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Colombia experimentó un descenso significativo en la actividad terrorista en 2016, según estadísticas del Ministerio de Defensa, debido en buena parte al alto al fuego bilateral entre las fuerzas del gobierno y la principal organización terrorista de Colombia, FARC. También destaca las negociaciones con el ELN. Conversaciones entre el gobierno y la segunda mayor organización terrorista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, fueron anunciadas el 10 de octubre. Aunque ambos grupos siguen en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y se vuelve a incluir a Colombia junto a Venezuela en la lista de países refugio para terroristas, el reporte del Departamento de Estado destaca un drástico cambio en el número de ataques en comparación con el año anterior. Los ataques de las FARC contra militares colombianos se detuvieron casi por completo. El informe también destaca que desde agosto de 2016 solo ha habido una confrontación letal entre las fuerzas del gobierno y las FARC y que el año pasado se redujo el número de civiles muertos en el conflicto, así como el de miembros de ese grupo y del ELN que cayeron en combate, fueron capturados o se desmovilizaron. En cuanto a Venezuela, el Departamento de Estado destaca por un 10º año consecutivo que el gobierno bolivariano no coopera en la lucha global contra el terrorismo y vuelve a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de mantener un ambiente permisivo que toleró el apoyo a actividades que benefician a grupos terroristas. El gobierno, tras una reunión con los partidos que conforman la Unidad por la Paz, aseguró que mantendrá las mayorías en el Congreso para garantizar la aprobación de las leyes o reformas constitucionales que desarrollen los acuerdos de paz con las FARC. Los partidos políticos que conforman la Unidad por la Paz, encabezados por la U, el liberalismo, el conservatismo, Cambio Radical, el Polo, el Verde, Opción Ciudadana y los indígenas, ratificaron el acuerdo para tramitar y aprobar en el Congreso la legislación que desarrolle los acuerdos de La Habana. Contamos con las mayorías para seguir en la aprobación de la Agenda Legislativa por la Paz. Creo que se consolida una mayoría importante que esperamos exprese concretamente en el apoyo a las iniciativas que desde mañana comienzan a tramitarse. Se ha consolidado la Unidad por la Paz para los 15 o 17 proyectos que deben salir aprobados en este semestre. Lo de la Unidad Nacional es algo que tendrá que verse con base en la crisis ministerial o la renuncia protocolaria que se ha pedido. Creo que es una buena noticia que nos vamos a mantener cohesionados para implementar los acuerdos de paz. El país tiene que estar acostumbrarse o entender que estos son proyectos sensibles para la sociedad que van a tener amplia discusión, pero no se va a perder el norte de cumplir la palabra empeñada y los acuerdos celebrados con la FARC. El acuerdo por la paz ha sido ratificado en momentos en que el mundo político colombiano está a la expectativa de los cambios ministeriales. Hoy el gabinete en pleno del presidente Juan Manuel Santos presentó renuncia protocolaria a sus cargos. El secretario general de la presidencia, Alfonso Prada, asegura que esta decisión la adoptaron los ministros para dejar en libertad al presidente Juan Manuel Santos para reestructurar el equipo que lo acompañará en el cierre de su mandato. Durante el Consejo de Ministros y a través de una carta dirigida al presidente Santos, los integrantes del gabinete, conformado por los ministros, directores de departamentos administrativos, altos consejeros y altos funcionarios de entidades descentralizadas, presentaron su renuncia a los cargos. La confirmación fue leída por el secretario general de la presidencia, Alfonso Prada. Como miembros de su equipo de gobierno, queremos dejar a su consideración, como un acto de lealtad y plena confianza, la renuncia a los cargos que hemos venido desempeñando por la designación que usted nos hizo. Lo hacemos
con profundo agradecimiento por la oportunidad que hemos tenido de servirle al país, entendiendo que en los próximos días inicia el último año de su gobierno y para que quede en libertad de estructurar el equipo que lo acompañe para el cierre del mismo. La carta fue redactada y firmada por todos los miembros del gabinete, quienes se reunieron antes de iniciar el Consejo de Ministros que lideró el jefe de Estado en la Casa de Nariño. En esta reunión, los temas de análisis fueron la agenda legislativa, el seguimiento a la inversión de los recursos de regalías y la evaluación del plan de reconstrucción de Mocoa. En los juzgados de Palo Quemado se llevó a cabo la audiencia reservada de imputación de cargos contra Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, quienes fueron capturados por su presunta participación en el escándalo de pagos de soborno de la multinacional Odebrecht en Colombia. La diligencia continuará el próximo viernes. A puerta cerrada ante el juzgado 23 de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito a los empresarios Eduardo Zambrano y Federico Gaviria, capturados por el escándalo de Odebrecht. Ninguno de los dos quiso hablar con la prensa. Lo que se ha conocido hasta el momento es que, según el ente acusador, Gaviria y Zambrano serían los estructuradores de la licitación de la Ruta del Sol 2 o Caña Gamarra y habrían ayudado al detenido ex senador Otto Nicolás Bula a que Odebrecht ganara la adjudicación del contrato por el cual blanqueó 4.6 millones de dólares. El próximo viernes a las 8:30 de la mañana continuará la diligencia judicial en la que se sabrá si Gaviria y Zambrano aceptan cargos y si el juez les da medida de aseguramiento intramural preventiva. Y en otro juzgado en Palo Quemado, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento contra el secretario del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, acusado de recibir un supuesto soborno para beneficiar en decisiones judiciales a un exalcalde del municipio de Cota. Ante el juzgado 81 de Garantías se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra el secretario del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, y el abogado Efraín Forero por haber favorecido presuntamente al exalcalde de Cota, Cundinamarca, Juan David Balcero, en un proceso de pérdida de investidura. En medio de la diligencia, la defensa de la magistrada Nelly Villamizar, quien fue declarada como víctima en el proceso por ser suspendida del cargo tras denunciar este caso, reveló un audio en el que se escucha supuestamente a la exmagistrada María Mercedes López diciendo que ha recibido unas supuestas presiones para destituirla por esas revelaciones. Pedían la destitución. Entonces se imagina yo de magistrada allá sola, porque estaba absolutamente sola, y un Consejo de Estado con unas mayorías pidiéndome la cabeza de Nelly. Sobre el tema, el abogado de Nelly explicó de qué se trataba. En el que aparece una magistrada de una alta corporación indicando que recibió presiones en el caso contra la doctora Nelly Villamizar para que la destituyera cuando tomara la decisión de fondo. Al secretario del tribunal, Misael Bautista, y al abogado Efraín Forero ya les imputaron los delitos de concusión y cohecho, y el próximo viernes a las 9 de la mañana se conocerá si continúan el proceso en libertad o si les dan medida de aseguramiento preventiva. En La Guajira, las autoridades se mantienen en alerta por el inminente paso por la región Caribe de la onda tropical Don. Al ingresar a aguas del Mar Caribe, el fenómeno natural Don perdió fuerza producto de los vientos remanentes de esta zona del Océano Atlántico, explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de La Guajira que por el momento se presencia en la península otras ondas tropicales de baja presión producida por los vientos de la debilitada tormenta Don, que generarán fuertes vientos y tormentas eléctricas durante la noche de hoy y la madrugada de este jueves. Se presentan unas ondas de baja presión para el día de hoy en el que pasa por el Caribe y se presentan fuertes vientos. Estamos a los 21 kilómetros en velocidad, por la razón que se presentan las situaciones en el departamento de esta forma. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo en La Guajira manifestó que pese al debilitamiento del fenómeno natural Don, continúan las alertas en La Guajira por los fuertes vientos y el incremento del oleaje. El IDEAM nos reporta una alerta naranja con vientos y con oleaje fuertes en el departamento de La Guajira, en el Mar Caribe precisamente. Hay algunas recomendaciones para los pescadores, es estar muy bien avisados, muy bien enterados con la DIMAR para el manejo de sus pescas, de sus actividades económicas. En este momento persiste la alerta naranja en La Guajira emitida por el IDEAM, que permite a las autoridades meteorológicas estar alerta y monitoreando el avance de los fenómenos naturales que son cambiantes e impredecibles, es decir, en cualquier momento pueden cambiar de velocidad y dirección. Pues las autoridades atribuyeron a una posible onda de tsunami el repentino incremento del nivel del mar que afectó varias poblaciones en el departamento del Magdalena.
El fenómeno natural consistente en cambio súbito en la altura del nivel del mar generó pánico en las costas de los municipios de Pueblo Viejo y Ciénaga Magdalena. Según los pescadores, la ola alcanzó varios metros que inundó las calles de Pueblo Viejo, como se aprecia en el video. Es la primera vez que observamos la ocurrencia de este fenómeno. El fenómeno como tal se presentó únicamente en el departamento del Magdalena. De acuerdo al monitoreo que se hace en los otros indicadores de nivel del mar, no hubo tal ocurrencia en el resto del Caribe colombiano. Fue horroroso y vea todo lo que inundó el pueblo. Una cosa que en 70 años que tengo nunca se había visto eso aquí. La gente estaba gritando y decían, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué pasa? Más es que eso, la primera que pasó no hizo el daño. El daño le hizo fue la última vez que pasó. Esa fue que le hizo, la gente se estaba atormentando, hubo gente desmayada, privada, la llevaban para allá por los hospitales. El fenómeno natural del mar no solo afectó varios barrios de la familia de pescadores, también mostró su ímpetu en el kilómetro 19 entre Ciénaga y Barranquilla. Mientras el mar vuelve a la normalidad, las autoridades marítimas descartan que el fenómeno de hoy sea de origen sísmico. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció nuevas medidas para enfrentar el brote de fiebre aftosa. También se aplicarán drásticas sanciones para contrarrestar el contrabando de ganado proveniente de Venezuela. El ministro de Agricultura, al revelar un balance sobre el brote de la fiebre aftosa en el ganado, señaló que científicamente se ha determinado que el virus llegó de Venezuela. Muy importante porque es la confirmación científica de lo que habíamos dicho con respecto a el ciclo de vacunación. Algunos decían, es por la mala vacunación que se presentó este virus. Pues el virus no llueve, tendría que haberse presentado un virus de aftosa colombiana, como ha ocurrido en años anteriores. En este caso es aftosa de Venezuela. Anunció que se endurecen las medidas como parte de la emergencia sanitaria. Cualquier animal que vaya en un camión, que venga de Venezuela o que no tenga guía de movilización, aunque sea nacional, será sacrificado en el mismo momento de la aprehensión. Es decir, no tendremos que hacer el trámite para enviar ese ganado a la DIAN, sino que la autoridad policial con el ICA podrán proceder de manera inmediata al sacrificio de esos ganados. Ya hemos sacrificado 106 cabezas de ganado a hoy con este procedimiento. El virus, de acuerdo con el ministro, está en 3 departamentos, en Tame, Arauca, Yacopí, Cundinamarca y Cúcuta Norte de Santander. En Cundinamarca, hoy estamos iniciando el proceso de sacrificio de los más de 135 animales y todos los animales que tuvieron contacto con esos 135 animales en Yacopí. Y el último brote es en Cúcuta. ¿Pero en qué parte de Cúcuta? En una vereda cuyo predio rural de donde salió el ganado, porque lo pudimos detectar, fue en un camión cercano a los puestos de control de la zona de alta vigilancia, un predio que queda a 300 metros de la frontera. No me atrevo a señalarlo así, pero estamos haciendo la investigación correspondiente a ver si este predio es un predio puente para traer ganado de contrabando. El ministro reveló además que se ha decomisado ganado de contrabando, 1.143 cabezas de ganado y 131.389 kilos de carne de origen venezolano. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el departamento del Caquetá mantienen incomunicados a 2 municipios en esa región del país. Las autoridades están en permanente monitoreo del nivel de los ríos. 2 municipios del sur de Caquetá quedaron incomunicados con el interior del país por el desbordamiento del río Pescado que inundó la carretera en un tramo de 7 kilómetros. La temporada de lluvia que se viene presentando ya casi unas 30 horas en el departamento, pues el río Pescado se ha desbordado, incomunicando la parte de la cabecera urbana del municipio de Valparaíso y el municipio de Solita, por cuanto se ha pedido a las autoridades que nos presten el apoyo haciendo unos retenes para evitar de que la gente que transita por esta vía, Florencia, Valparaíso, Solita, pues se vean afectados por el desbordamiento de este cauce.
Varios vehículos, personas y animales quedaron atrapados en medio de la carretera. Una persona que iba en una camioneta pues se trató de cruzar la vía por este gran caudal, fue arrasado por el gran caudal del río. Bomberos, Defensa Civil prestó el apoyo rescatando a las 2 personas que ocupaban esta camioneta. Gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro no se registraron víctimas. Y avanzan las labores de búsqueda en Santander de una menor que fue arrastrada por las aguas del Río de Oro. Hay alerta roja por las fuertes lluvias en la zona. Una niña desaparecida en las aguas del Río de Oro, caída de árboles, derrumbes viales, crecientes súbitas en ríos de varios municipios y millonarias pérdidas en cultivos de pan coger causaron los fuertes temporales que han azotado en las últimas horas a varios municipios de Santander. Para el día de hoy tenemos una alerta roja en los ríos de montaña, en los ríos de pendiente. Quiere decir que los ríos del área metropolitana, los ríos de la provincia guanentina, de la provincia comunera y de García Rovira se encuentran todos en alerta roja. Es por esto que emitimos de parte de la Gobernación de Santander un llamado a toda la comunidad, a todos los consejos municipales de gestión de riesgo, a todos los organismos a mantener la estrategia de respuesta en la temporada de lluvias. La emergencia invernal obligó a la evacuación de varias familias en algunos municipios del departamento. Queda afectaciones en el municipio de San Gil, la quebrada Curití presentó una creciente súbita en unos niveles históricos que de manera preventiva obliga al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo a la evacuación de 19 familias y a tomar medidas de prevención en el sector de unos hoteles de este municipio. Brigadistas y autoridades buscan sobre las laderas de los ríos de varios municipios el cuerpo de la menor arrastrada por las torrenciales lluvias. Se está haciendo búsqueda del niño, de la niña desaparecida. En el día de hoy la Defensa Civil ha estado haciendo esta búsqueda, ya llegaron hasta el sector de Bocas y se regresaron y no encontraron nada en las riberas del río. Las autoridades persisten en el llamado a los pobladores de las rondas de los ríos para que evacúen, porque el reporte del IDEAN dan cuenta que las lluvias van a continuar durante esta noche y el fin de semana. Un hallazgo arqueológico sorprendió a los trabajadores que construyen el cable aéreo en la zona de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Descubrieron 8 osamentas acompañadas de varios objetos en cerámica de la época prehispánica. Un cementerio ancestral quedó al descubierto en medio de las excavaciones del Transmicable en Ciudad Bolívar. Se encontró en una de las torres, en la torre, para ser exacto, 5 de Transmicable, en el barrio Juan Pablo II, un hallazgo óseo humano de 8 individuos prehispánicos. Fueron halladas 3 tumbas prehispánicas y algunas piezas de cerámica. Los restos óseos estaban en alto nivel de conservación. Se encontraron los 8 individuos separados, unos estaban en posición fetal, otros estaban en posición de frente. Por cuenta del hallazgo no hubo retrasos en la obra. El trayecto como tal ya está delimitado y se han hecho las excavaciones correspondientes y hasta el momento no hemos tenido ningún hallazgo, digamos, significativo, entonces no hay por qué alarmarnos. Los restos prehispánicos ya están en manos del ICANN, Instituto Colombiano de Antropología, entidad que verificará científicamente el hallazgo para determinar la edad, el sexo y el patrón ancestral. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:30 espere CMI Internacional.